¿De qué tratará la clase de hoy? Bueno, en esta sesión te vamos a enseñar todo sobre un buyer persona, qué es un avatar, por qué es importante saber apuntar a un nicho o a una audiencia objetivo y sobre todo para qué nos sirve esta herramienta en la creación de contenido. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Saber qué es un buyer persona y cómo poder aplicarlo en tu marca personal o la marca de tu proyecto. El temario. 1. ¿Por qué es importante definir nuestro buyer persona? El segundo tema que vamos a hablar, ¿qué es un buyer persona? El tercero, ejemplos de buyer persona. Y cuarto, lo más importante, cómo aplicarlo a tu marca. Empecemos. ¿Por qué es importante definir nuestro buyer persona? Primero partamos de algo que pasa en la práctica y de seguro que le ha pasado a muchos de ustedes, incluso a mí al principio también me pasó. La mayoría de las personas cuando empiezan a crear contenido no empiezan desde una estrategia clara y con dirección, sino empiezan porque quieren tener más visibilidad, quieren hacerse conocido, quizá quieren vender o tienen algo que decir en la cámara. El problema aparece después, porque ese contenido con el tiempo empieza a sentirse disperso y sin una dirección clara. ¿Y por qué pasa esto? Porque no tienes una audiencia a quien hablarle. Y ahí se pierde el foco porque no tienes una consistencia para crear contenido, porque empiezas a hablar de una cosa primero, después empiezas a hablar de otra y se pierde el enfoque y no conectas con nadie. Y eso hace que en un punto tú te sientas frustrado, te sientas perdido porque no entiendes por qué no resulta, ¿no? Y ahí está el punto fundamental de esta clase, porque no tienes claro a quién quieres hablarle y tampoco tienes claro qué le puede interesar a esa persona más allá de tu producto o de tu marca personal. Cuando eso no está definido, las decisiones empiezan a volverse más difíciles porque no tienes un criterio claro para elegir los temas, no tienes una lógica para priorizar los contenidos y tampoco una forma consistente de comunicar. Entonces el contenido empieza a depender mucho más de la inspiración del momento que de una intención estratégica. Porque para que alguien conecte con lo que ve, tiene que sentir que ese contenido le está hablando directamente, no de forma general, no de forma amplia, sino que entiende sus contextos, sus intereses, sus problemas, y eso no ocurre cuando el contenido está pensado para todos. Entonces esta clase viene a resolver esto, a cómo definir tu buyer persona adaptado a tu negocio o a tu marca personal. Esto no es una clase teórica ni una ficha de marketing que va a quedar en el olvido. Esta herramienta es una forma de tomar una decisión estratégica que es fundamental para todo creador de contenido o proyecto, porque nos ayuda a entender a qué persona queremos atraer con lo que estoy construyendo. Cuando esa decisión se empieza a aclarar, cambia la forma en cómo creas contenido, porque ya no se trata solo de compartir ideas, sino de pensar de todo lo que puedo decir, qué es realmente relevante para esa persona. ¿Qué empiezas a ajustar el enfoque, el lenguaje, la forma en cómo comunicas, incluso el tipo de contenido que haces? Y empiezas a crear contenido pensando en tu audiencia. Y eso tiene un efecto clave porque le empieza a dar coherencia a todo lo que estás construyendo. Por eso decimos que definir un buyer persona no es un paso dentro de la estrategia, sino es la base sobre la cual uno construye. Porque si no está claro a quién le estás hablando, es muy difícil que el contenido tenga una dirección. Y con el tiempo, esa falta de dirección termina debilitando todo lo demás. Ahora vamos al tercer punto. ¿Qué es y para qué sirve un buyer persona? Cuando hablamos de un buyer persona, muchas veces se entiende como una descripción de tu cliente ideal. Y eso es lo que normalmente se enseña. Pero en la práctica, si lo dejamos hasta ese punto, no sirve de mucho. Porque describir en verdad no es lo mismo que entender. El buyer persona no es una ficha de datos. Esta herramienta es para saber y entender el contexto real de la persona que quieres atraer y así tomar decisiones mucho más inteligentes sobre el contenido que vas a generar. Y ese contexto en la que la persona está no es solo una cosa, sino es un conjunto de dimensiones que juntas empieza a darle forma a alguien concreto. Por un lado está lo más evidente, dónde vive, su rango etario, a qué se dedica, en qué rubro se mueve, cuáles son sus estudios, sus ingresos, su estado civil, y eso importa porque define el lenguaje, los códigos, las referencias que esa persona entiende. No es lo mismo hablarle a una persona mexicana que una chilena o a una persona que trabaja en el sector corporativo con una persona que recién está queriendo emprender, porque todas esas personas viven en contextos completamente diferentes. Pero eso por sí solo no alcanza. Nosotros también podemos ir mucho más allá, profundizar en temas más profundos de nuestra audiencia como sus deseos, sus sueños, sus intereses, sus hobbies, sus problemas, sus miedos, las
las emociones que tiene día a día, porque esas capas más profundas determinan si ese contenido que tú estás mostrando conecta o no con el mundo interno de esa persona. También es importante que toda marca trabaje con más de un buyer persona. ¿Por qué? Porque eso te va a abrir las posibilidades y te va a permitir entender que existen diferentes grupos de personas a las que puedes apuntar, porque no todos piensan igual, no todos están en el mismo momento ni buscan lo mismo. Y teniendo todo eso claro, el contenido que generes va a conectar mucho más con ese buyer persona porque le va a estar moviendo una fibra emocional interna, y eso no solo hace que capte y retenga su atención, sino que también genere una acción en él, y esa acción le envía una señal al algoritmo que le indica que ese contenido está funcionando, como por ejemplo que alguien repostee, que alguien comente una publicación opinando sobre lo que vio el video, que la comparta a otra persona, que la guarde, y además logra que ese contenido quede en el recuerdo de ese consumidor, destacando entre los millones de videos que vio durante el día. Y ahí es donde empiezas a entender por qué una persona se queda en un contenido, no porque sea bueno en abstracto, no, sino porque conecta con esa persona y le hace sentido a él. Entonces, cuando construyes un buyer persona de forma correcta, no estás creando solo un personaje ficticio, no, estás organizando toda esta información para luego responder una pregunta súper concreta de todo lo que podría comunicar, qué es lo que realmente le importa a esa persona. Y esta pregunta es la que hace útil a esta herramienta, porque observando todo lo que definimos de nuestro avatar o de nuestro buyer persona, vamos a poder desarrollar un contenido mucho más estratégico, porque vamos a apuntar directamente a la mente y al corazón de esa audiencia, porque a partir de ahí el contenido deja de depender de la inspiración del momento o de las fórmulas que te recomiendan, sino empiezas a tener un criterio mucho más estratégico para la creación de tu contenido. Incluso te va a ayudar a definir qué cosas no publicar todavía, no porque no sean valiosas, no, sino porque no es importante para la persona a la que elegiste hablarle. Para que esto no quede en lo teórico y vayamos más en la práctica y lo entiendas mejor, vamos a ver cómo es un buyer persona, en este caso de un cliente que nosotros tuvimos, que es el refugio Mayapehue. Contextualizo, este refugio tiene un Airbnb que queda en el sur de Chile, en un lado súper recóndito, está súper escondido, casi imposible de saber si es que no están en las redes sociales. Acá nosotros definimos nuestro buyer persona y bueno, acá nosotros le pusimos el nombre, turistas chilenos, tienen la edad entre 30 y 50 años, la ubicación, ellos son de Chile, principalmente de la ciudad de Santiago, también pueden ser del sur de Chile como Frutillar, Temuco, Valdivia, lugares que sean cerca de Chiloé. Su estado civil son parejas o familias jóvenes, quizá con 1 o 2 hijos pequeños o con perros. Los ingresos que tienen son entre 1.800.000 y 10 millones. Su rol profesional son profesionales dependientes o independientes con un buen nivel de ingreso. El sector o el rubro en la cual se mueve es empresas corporativas, ya sean finanzas, retail, tecnología, servicios profesionales o emprendimientos propios. El nivel de educación de ellos es superior completa y estudios superiores, y su estado laboral son empleados en cargos medios altos, son profesionales independientes o ya emprendedores. Pero nosotros quisimos profundizarlo aún más con los temas que yo ya le había comentado en el otro punto, como intereses, hobbies y comportamientos, también los pensamientos, los problemas, los sueños, la necesidad y deseos de ese buyer persona que son los turistas chilenos, los miedos y las emociones y sentimientos. Puede decir algunos. Pues les vamos a mandar esta ficha para que tengan como más apertura en su creación. Los intereses, los hobbies y los comportamientos. Ellos buscan optimizar su tiempo constantemente, toman decisiones influenciadas por percepción de valor, tienden a planificar pero también compran por impulso. Ellos consumen contenido aspiracional, ya sea de viajes, lifestyle, de éxito. También ven series o películas en su tiempo de ocio. Les gustan los viajes y las experiencias dentro de Chile y el extranjero. Las mascotas son parte importante de su vida. Ellos van a restaurantes o a cafés distintos. Ahí están todos los comportamientos y los intereses que pueden ser de ese buyer. También ellos tienen pensamientos o ellos tienen problemas. Veamos algunos. Ellos sienten que viven muy acelerados, creen que necesitan parar pero no siempre lo hacen, quieren algo distinto pero no saben dónde ir, no quieren arriesgarse con un lugar que no cumpla, les cuesta también soltar el trabajo, percibe que su vida está centrada en el trabajo y sus obligaciones y trabaja para darse sus gustos. En sus sueños o en las necesidades
y los deseos, les gusta escuchar silencio real, vivir algo distinto a lo cotidiano, necesitan una desconexión real, sin ruido, sin presión, desconectarse de verdad, les gusta vivir experiencias memorables. También su necesidad es tener seguridad, especialmente con su familia, y necesitan sentir que están aprovechando su vida. Ya en miedos, digamos, algunos tienen miedo a perder calidad de vida, perder dinero en una mala experiencia, también estancarse profesionalmente, no cumplir con las expectativas personales o familiares, entre otras. Y las emociones y sentimientos que tienen, ellos tienen mucho estrés, tienen mucho cansancio mental, frustración por falta de tiempo, también tienen presión laboral, económica, también social, también disfrutan en momentos de ocio, etcétera. Pero ustedes se preguntarán de dónde nosotros sacamos toda esa información para crear nuestro buyer persona, o de dónde ustedes pueden sacar esa información para construir el suyo. Pues bueno, en primera instancia debemos fijarnos en los tipos de clientes que ya tenemos, o ya empezar a pensar qué prototipos de clientes hemos tenido, empezar a analizar su mundo interno o empezar a empatizar con ellos en su día a día. Y si quieres indagar aún más o no tienes un cliente todavía, puedes ir a Google, investigar sobre buyer persona, buscar en ChatGPT, en Perplexity, en Cloud o ya en tendencias de mercado. Hay información, así que exploremos. Ahora volvamos al ejemplo del refugio. Nosotros, cuando definimos ese buyer persona, nosotros sabíamos que teníamos que apuntar al turismo. Nosotros íbamos a tener visibilidad en un nicho muy cerrado, pero el problema es que si nosotros creábamos contenido hablando solo de la cabaña y de sus características diferenciadoras, íbamos a llegar a una audiencia muy reducida que en ese momento estuviera interesada en encontrar cabañas dentro de la isla de Chiloé. Muy pequeño, no hay muchas personas buscando eso. Entonces, ¿qué hicimos? Quisimos ampliar esa visibilidad apuntando a otras temáticas mucho más masivas de los turistas, como por ejemplo, aquí nos preguntamos, ¿qué podemos darle al turista que sea relevante para su viaje en Chiloé? Y la solución fue crear contenido que le enseñara a los turistas cuáles eran los mejores lugares turísticos para visitar y disfrutar en la isla. Entonces creamos una content serie llamada Lugares Turísticos y empezamos a mostrar diferentes lugares donde ir en Chiloé. Por ejemplo, acá está mostrando un restaurante, acá otro restaurante y este es de unas tinajas calientes. Entonces veamos un poco. Bar temático de Chiloé. Hablamos de átomos, un bar temático de ciencia que es realmente una locura. Apenas entras, te recibe una pared llena de científicos famosos, adornos de alquimia y todo está relacionado con la ciencia. Hasta la carta tiene juegos de palabras que te hacen sentir. Vamos a escuchar otro. Ahí se van a dar cuenta que nosotros también repetimos patrones para que después se vuelva más reconocible en la mente del consumidor. El sour más rico de Chile lo vas a encontrar aquí. Hablamos de Chancho en Piedra, un restaurante que queda a 40 minutos de Castro. Con la misma música, casi con la misma narrativa, pero cambiamos el lugar y las cosas. Venden comida hecha con amor, eso dicen los dueños. Así es una de las tinajas más exquisitas en Chiloé. Hablamos del Paraíso en Molulco, un lugar donde podrás relajarte con agua calentita que es sacada directamente desde el mar. Al llegar, lo primero que ves es un mar inmenso donde los dueños sacan los mariscos para luego prepararlos y así comer rico. A nosotros, como nos gusta participar, desconchamos las almejas, las ostras, le pusimos quesito y voilà, todo estaba muy rico y obvio que no podía faltar su vinito. Luego de eso pasamos a las tinajas y en verdad uno se relaja tanto que podéis pasar horas sin que te des cuenta. Y hay una cosa que me sorprendió mucho y es que al lado de la tinaja con agua calentita había una con agua natural, o sea, estaba súper helada, pero la sensación de pasar de un lado a otro, exquisito, de verdad recomiendo mucho, así que por favor háganlo y sin duda volvería a ir. Recuerda guardar y enviar este video a tu partner de viaje para que juntos conozcan este rinconcito de la isla y nos vemos para más. ¿Ven? Entonces nosotros ¿qué hicimos? Fue crear content serie de lugares turísticos porque era mucho más masivo. La idea de fondo de este contenido era súper simple, que cuando alguien estuviera buscando qué hacer en Chiloé, se encontrara con nosotros. Por un lado, nosotros teníamos ya esta content serie de lugares turísticos, pero también creamos otra content series apuntando a ese mismo buyer persona. Y esta content serie es de inspiración, que igual apuntaba directamente al buyer persona que nosotros le mostramos. Pero este contenido iba con otro enfoque porque iba pensado en conectar desde lo emocional. Ahí mostrábamos más naturaleza, más tranquilidad, silencio, cosas que transmitieran calma. Y además nosotros buscábamos que ese contenido se compartiera entre las parejas. Por eso usábamos frases cortas que estaban diseñadas para ser enviadas a la pareja como señal de que era un momento de escapar de la rutina juntos. Como por ejemplo, necesito esto pero contigo, una cabaña y navegar en un kayak contigo, es todo lo que necesito. Entonces la persona decía, ay, yo necesito eso contigo, y lo compartía. El invierno está como para estar los dos en esta cabañita. Entonces la gente lo
compartía demasiado. ¿Y qué pasaba ahí? Que la gente empezaba a conocernos, empezaba a confiar en nosotros y cuando pensaban en viajar a Chiloé, ya estábamos dentro de sus opciones y nos posicionábamos en la mente de ese consumidor. Y así fue que el refugio pasó a ser un lugar súper desconocido porque, chiquillos, realmente es un lugar muy recóndito, como en medio del bosque nativo. Entonces pasó de ser muy desconocido a ser una de las cuentas de negocio más relevantes de la isla. Así que bien, estoy muy feliz por eso. Vamos al último punto de cómo poder aplicarlo a tu marca. Para poder aplicarlo a tu marca y crear un buyer persona deben hacerse preguntas como estas. ¿Dónde vive? ¿Cómo es su día a día? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le cansa? ¿Qué le frustra? Y esas son algunas preguntas, pero nosotros igual le vamos a dejar un archivo donde van a poder crear su buyer persona paso a paso. Recuerda que la idea no es que quede perfecto, no es que tomen una decisión inicial. ¿A qué tipo de persona quiero hablarle? Tómense el tiempo de responder las preguntas con mucha calma, no se apuren, intenten ser lo más específico posible, no sean generales, muy específicos, porque mientras más concreto, más útil va a ser cuando estén creando contenido. Y si quieren dar un paso más allá en la producción de este buyer persona y quieren nuestra ayuda, pueden compartir su buyer persona en la sección de desafíos y premiaciones y nosotros los vamos a revisar y les vamos a dar nuestro feedback. Así que háganlo porque es una base fundamentalísima en la vida. De verdad les va a simplificar la forma en cómo crean contenido y va a tener mucha más coherencia y mucho más sentido. Así que besitos, besitos y nos vemos pronto. Bye bye. Chao.